Mm, Martín, Pau, bueno, vamos a... Ya, ahí se ve. Vamos a hablar de patología de músculo esquelético. A ver, déjenme acuerdo en qué diapo está. Primero, la forma en la que nosotros formamos hueso es como un sistema de reciclaje para los que lo han leído en fisiología. Es como hacer hueso a partir del hueso que digerimos. Em, el hueso es, a final de cuentas, un mineral. Los minerales tienen como características propias el hecho de que pueden hacer eso, o sea, reabsorberse, digerirse, reabsorberse. Y en medida de esto es como para darle la consistencia necesaria, las funciones necesarias, cosas por el estilo. Entonces, lo que hacemos es como, dicen ustedes, literal, reciclar algo para volverlo a hacer mejor. Me entenderán a qué me refiero por reciclar. O sea, el cartón que tiran a la basura y que lo recicla alguien, pues no es como que lo tiran a la basura y de la basura lo vuelvan a poner en el mercado para que la gente lo siga vendiendo. Entonces, lo limpian, eh, hacen que su presentación sea la misma y otra vez vuelve a funcionar. Lo que hacemos con el hueso es prácticamente lo mismo. Entonces tenemos unos elementos que lo que hacen es comerse este hueso, estarlo reabsorbiendo y luego estarlo depositando en otro lado, que se llaman osteoclastos, y luego tenemos otros que están formando lo que se llaman osteoblastos, de tal manera que dependiendo de la edad de los pacientes, nosotros tenemos una matriz que está formándose aquí.
y tenemos una matriz que se está digiriendo aquí. Eso es normal, eso siempre va a ser normal, pero eso va a depender de algunas cosas, como lo son la edad, como lo son el sitio, es decir, los huesos que estén creciendo y dónde están creciendo los huesos, ¿vale? Eso es lo más importante que tienen que saber de histología y de patología de esto, así de rápido. Bien, porque ustedes tienen trastornos del hueso. La primera va a ser la osteopenia y la osteoporosis. Esto como mecanismo fisiológico, pues es algo totalmente normal, la disminución de la masa ósea, pero este grado de osteopenia que puede aumentar el riesgo de fractura, esto sí ya es patológico. ¿Ok? Bien. Ustedes tienen hueso normal, pero escaso en cantidad. O sea, no es propenso a las fracturas. Las láminas esponjosas se perforan, se adelgazan y pierden sus interconexiones y eso va generando debilidad en los huesos y eso es osteoporótico y eso sí tiene la facilidad de romperse. Lo más característico en la osteoporosis, tanto en la senil o digamos la normal o la que se asocia con influencias hormonales como es la disminución de estrógenos, casi siempre va a estar asociada a polimorfismos en RANK, el ligando de RANK y su proteína que es RANK. La gran mayoría van a ser entonces cambios relacionados con la edad, influencia hormonal, obviamente, los pacientes que tienen una deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina D, son más propensos a. De tal manera que, por ejemplo, en países escandinavos, donde prácticamente, donde el sol es un poquito más, donde sale muy poco el sol, el metabolismo de la vitamina D no es el adecuado. Entonces, es en los sitios donde más vemos pacientes con osteopenias. Bien, nosotros tenemos fracturas en sitios que no deberían de ser. A mí se me hace una muy mala traducción y un barbarismo pendejo decir fracturas patológicas. Porque a menos que alguien se atreva a decirme que existen las fracturas fisiológicas, yo no entiendo cuáles son las fracturas patológicas. Luego, si quieren decir algunos, es que son fracturas mecánicas. Bueno, hay fracturas que sí pueden ser mecánicas. Bueno, por fracturas en terrenos patológicos, nos referimos a estas fracturas donde los huesos tendrían que tener más firmeza, deberían de soportar más y no se deberían de fracturar por el simple hecho de estar viviendo. Esos terrenos son vértebras, cuello femoral y pelvis. Y si se dan cuenta, la gran mayoría de las fracturas en terrenos patológicos, pues es precisamente eso. Es en el sitio donde estamos eh, como si fueran cajas que estivamos, ¿no? Pum, 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 pum. Y una caja pierde su fuerza y esa caja se rompe por la presión. Pues son en sitios que están soportando el peso. El cuello femoral, las vértebras o la pelvis. Esos son los sitios de terrenos patológicos de fracturas. Bien. Y es como más o menos hace el diagnóstico. Tienen dedos, ¿no? O sea, se hacen un diagnóstico de fracturas en terrenos patológicos. Vamos a tener o una paciente con osteopenia intensa que ya genera osteoporosis, o tenemos un paciente que puede tener mieloma, o tenemos en el cuello femoral, perdón, en las vértebras,
eh, una histiocytosis. O sea, si nosotros tenemos fracturas en terrenos patológicos, nosotros tenemos que estar obligados a evidenciar osteoporosis o enfermedad maligna. Permítanme un segundo porque es que estaba cargando mi computadora. Me voy a mover de lugar ya. Sí, acá está ya mucho mejor. Bien. Entonces, ¿qué estaba? Aquí estaba. Ah, sí. Entonces, luego tenemos otras enfermedades que son enfermedades propias de personas más jóvenes. Una de ellas es la enfermedad de Paget. Es vista desde el contexto que no es neoplásico. Es la osteoitis deformante, que es el aumento de masa ósea y desordenada estructuralmente inapropiado, de lo que les hablaba al principio de la clase. Comienza en la edad adulta y avanza progresivamente. Se asocia a mutaciones en este gen que van a generar una traslocación del factor NF-κB que se va a traslocar al núcleo y va a generar una actividad osteoplástica, es decir, lo que les decía, estos elementos van a reabsorber el hueso y lo van a depositar en otros sitios de manera anormal. Eh, Les decía que puede generarse también en jóvenes porque hay una pacientes que hacen mutaciones activadoras de RANK y hacen Paget juvenil. Tiene tres fases. La fase que generalmente las fases pueden estar ahí sobreponiéndose, pero obviamente empieza como más o menos así, ¿no? La actividad osteoplástica regional desenfrenada que genera un estado osteolítico y lo podemos ver como en las radiografías donde observamos pacientes con disminución de la masa ósea. Luego tenemos un estadio osteoclástico, osteoblástico, algo que se llama esta fase mixta, que es donde estamos viendo la formación del hueso, y luego el estadio esclerótico, donde el hueso se convierte en fibrosis muy cabrona. Más o menos acá sería esto, donde el hueso está reabsorbiéndose, donde el hueso se está reabsorbiendo y depositándose, esto que ven aquí es el depósito, y donde definitivamente ya hay depósito y solo alrededor hay una fase ósea. Eh, Hay mucho hueso, hay mucho mineral, pero el hueso está deformado y es un hueso débil. Generalmente en la fase esclerótica se ve así, entonces ustedes ven en la radiografía la intensidad mucho mayor. Así. Al final es un hueso distorsionado y que se puede fracturar muy fácilmente. Los pacientes, como hacen microfracturas, tienen dolor localizado muy frecuentemente y se nota. A nosotros no nos enseñan tanto estas enfermedades, pero no tienen idea de lo regulares que son. Son súper frecuentes.
la columna vertebral. La mayoría se diagnostica como hallazgo en radiografía. Este es un ejemplo de uno. Es los que son en la cara, pues. Bien, vamos a pasar a las distrofias musculares. Las distrofias musculares son trastornos hereditarios del músculo esquelético que tienen en común un daño muscular progresivo que se va a manifestar normalmente entre la infancia y la edad adulta. Obviamente las distrofias musculares, la primera observación que hacemos como médicos es la postura. Los pacientes tienen una postura diferente. Los pacientes tratan de compensar ese debilitamiento con la postura. Obviamente, la postura en torno a un equilibrio. Ok. Tenemos distrofias musculares ligadas al cromosoma X, que se asocian a mutaciones en la distrofina. Las más importantes o las más comunes son Duchenne y Becker. En el Duchenne, el inicio es súper temprano y el fenotipo progresivo grave suele matar a los pacientes a una edad temprana. Los pacientes tienen ausencia total de distrofina. Y en el Becker, el inicio es un poco más tardío, es un fenotipo un poco más leve y los pacientes tienen una esperanza de vida mayor, tampoco tan mayor, 35, 40 años. Y ellos solamente tienen una atrofia, a una ausencia parcial de distrofina. ¿Alguien leyó qué era la distrofina? ¿Alguien leyó acerca de la distrofina? Pues es una proteína, ¿no? Que ayuda a... ¿A qué estrella? ¿Alguien leyó antes de la clase que no haya leído ahorita acerca de la distrofina? ¿Qué es? Sin que la hayan leído alguien. ¿No? Pues es como para mantener la estabilidad de las células, ¿no? Que no se deshagan. ¿Y por qué tienes tu tele apagada, Carol? Ay, perdón. Les voy a hacer una pregunta. Y es justo aquí, porque like, así, y le apreté sin querer a la cámara. Fíjense, fíjense, es un dato, nada más, un dato. Como estudiantes de medicina, nosotros empezamos en una edad en la que todavía no estamos adecuadamente maduros para saber qué es lo que va a pasar. Es algo totalmente normal. Yo lo veo ahora hacia atrás y digo, creo que finalizando la prepa, como unos 3 o 4 años nos deberán enseñar cosas de la vida, de lo que ustedes me digan. Manejar, o sea, deberíamos ir a la escuela a manejar. Nos deberán de enseñar cosas de hacienda y crédito público. Nos deberán de enseñar modales, nos deberán enseñar a sentarnos en la mesa, o sea, muchísimas cosas, o sea, que muchos dicen, ah, eso ya lo deberíamos de traer de la casa. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero algunos lo traen y algunos otros no lo traen. Cosas que nos ayudan un poco a madurar y entender las cosas. Porque creo que a los 18, 19 años, pues ustedes véanlo, o sea, es prácticamente la penúltima clase, quizá. Y sigo pidiéndoles a muchas personas que prendan su cama. ¿Sí o no? Esa es una.
Y yo sé que, por ejemplo, los que sí la aprenden van a decir, no mames, yo sí la aprendo. Pero chequen el colectivo, ¿no? O sea, chequen el colectivo. Les tengo que seguir pidiendo que prendan su cámara. Una, dos. Como prueba, como experimento colectivo, no funcionó no hacer ese examen. Porque les puedo garantizar que no hubo una sola persona que me dijera cuál es el tema que sigue. Pues que habías dicho que iba a tocar piel, de hecho. Y este es el primer pendejo que me dijo que iba a tocar piel. Cuando empecé a poner el tema, nadie dijo, oye, güey, ¿no que vamos a ver piel? No, pues es que yo me conecté tarde, perdón, Diego. Entonces, en el colectivo chequen todo esto. Muchos se atacan porque dicen, ok, el Ramiro ya no va a dar clase. A ustedes ya les dio clase. Ok, el Diego ya no va a dar clase. A ustedes ya les di clase. Impriman su sello en su vida independientemente de las personas que los guíen o de las personas que estén a cargo de las cosas. No pueden un día decir, ok, ya no hay temas, ok, ya no hay exámenes, ok, ya no hay esto. Entonces, de alguna manera u otra, sí, yo entiendo que ya vienen de, bueno, ni siquiera tanto. ¿Cuándo empezamos a tener clases? ¿Agosto? ¿Agosto puede ser? Agosto, septiembre, octubre, noviembre. 4 mesesazos. Les garantizo que aquí, de los 32 que estamos, alguno tendremos papás que son sesentañeros, setentañeros y se han partido la madre todos los pinches días sin tener vacaciones larguísimas de verano, sin tener que estar diciendo, ok, pues no me levanto porque pinche clase pendeja, ok, no prendo la televisión, o sea, entonces, nada más analícense desde primero lo individual y luego en el colectivo. No creo, no creo, yo no creo, firmemente no creo que funcione más el aprendizaje en este nivel de la medicina a putazos, a sacarlos, a no sabes, mejor vete, a no estudiaste, mejor te saco, a decir tonterías, a mandarlos estresados, a mandarlos agüitados, a que se generen estas luchas pendejas de yo te odio, maestro, yo te odio, alumno. Yo creo que no va. Todos aquí tienen una condición bien importante. Todos tienen conciencia. Todos, todos son conscientes ya. Si ustedes quieren, pueden venir a clases, prender su cámara, estar atentos, estar participando. Son dos temas súper pequeñitos. Uno es piel, otro es músculo esquelético. En el libro son dos temas pequeñísimos. Súper, 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 súper pequeñísimos. Yo sé que hay algunos que tienen otras actividades. Yo sé que hay algunos que trabajan. Yo sé que hay algunos que tienen otras cosas que hacer. Yo sé que algunos dicen, me voy a tomar la clase virtual para ir camino a un recreo, para ir camino a un evento, para ir camino a mi trabajo, o sea, está bien, no pasa nada. Pero pónganse a pensar una cosa, si algún día a esto le van a dar la seriedad que quieran, porque de ustedes depende que las personas vuelvan a restablecer su vida con las personas que quieren, pues háganlo en la mejor medida. Dicho lo anterior, gracias a los que tienen la cámara prendida y a los que han leído. Bien, pues sí, la distrofina es como una molécula que está así, que hace un puente
entre las proteínas musculares y esta le brinda estabilidad. La mutación de la distrofina ligada al cromosoma X pues es más común en hombres, entonces los pacientes pues los pacientes, la gran mayoría, la gran mayoría de Duchenne y Becker van a ser pacientes hombres. Hay algún caso reportado muy leve en niñas con distrofia muscular de Duchenne, muy. La distrofina, entonces, les decía, se encuentra en el músculo esquelético, cardíaco, cerebro, nervios periféricos y provee esta estabilidad mecánica. De la miofibrina. Si nosotros... ¿Listo? ¿Listo? ¿Me escuchan? No, no se escuchó lo que dijiste. Creo que se te trabó. ¿Ya se escucha? Sí, ya. Sí, lo escucho. Bien. Bueno, les decía, imagínense que pues, tenemos esta estabilidad mecánica en la miofibrilla y su membrana durante la contracción, ¿no? Se establece. Si nosotros tenemos esta proteína que establece estabilidad en el esqueleto, en el músculo cardíaco, nervios y cerebro, pues obviamente que en medida de que no tengamos nada de distrofina, pues todas estas funciones no se van a desarrollar. Nosotros vamos a tener un músculo que va a estar atrófico y se va a hacer como así. ¡Pum! El músculo normal tiene que ser como medio hexagonal, ¿sale? Y tiene que ser pequeñito. El músculo anormal atrófico se abomba. La degeneración y la regeneración en segmentos de las miofibrillas hace que se empiece a depositar grasa en estas miofibrillas. Y al final, en este diagrama vemos esto. Esto es lo normal y esto es una pseudohipertrofia lipomatosa. Y digo pseudo porque ahorita van a ver cómo se les ponen los piecitos a los niños. Pareciera que tienen unos chamorrotes grandotes. Y los pacientes pues, tienen torpeza muscular, suele iniciar en la cintura pélvica, luego se va a la cintura escapular. Tienen esta pseudohipertrofia gemelar, insuficiencia cardíaca y arritmias, deterioro cognitivo. Los pacientes tienen la creatinina sérica súper elevada en los primeros años de vida, súper elevada. Y lamentablemente un paciente con Duchenne o con Becker muere por insuficiencia respiratoria generalmente. Vean, esto es lo que hacen. Y esto es la manera en la que los niños se levantan. Dar clases de este tipo de cosas o estudiarlas tiene que dolerte mucho en el alma y es cuando, ojalá que no me esté escuchando ninguna mamá que los va a mandar a misa mañana, pero es cuando dices, no mames, o sea, si Dios existe, ojalá que sí sea así y que estos niños neta sí mañana se conviertan en ángeles, porque si no, chingas a tu madre Dios. Es horrible. Bien, ahora vamos a hablar ya hablamos como de las deficiencias. Vamos a hablar de tumores fumadores de hueso y tumores formadores de cartílago. Dentro de los tumores formadores de hueso tenemos tumores formadores de hueso benignos y malignos. De los formadores de cartílago tenemos benignos y malignos.
Estos son dos tumores que prácticamente son iguales. El osteoma osteoide y el osteoblastoma son prácticamente iguales. Tumores benignos que producen hueso, que lo único que pasa es que difieren en el tamaño, en el lugar de origen y los síntomas. Ahorita vamos a ver. El osteoma osteoide mide menos de 2 centímetros. No lo olviden nunca. Y se presenta en fémur o tibia en la cortical de hombres jóvenes. ¿Sale? Generalmente los pacientes son jovencillos que tienen dolor nocturno intenso. Una pregunta. Un chavito de 12, 13 años. Se está cortando, Diego. Siempre lo dicen en la noche. Diego, se te trabó y no se te escuchó nada. Se fue. A partir de donde no se escuchó nada. De la pregunta de, pues que ibas a preguntar algo. Jeje, ya sé por qué no tengo internet. Permítame un segundo. Pero es que antes se pagaba automáticamente, no sé qué está pasando. Pero
Ya, 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 creo que ya. Ya no se tiene que ir. Ya lo resolví. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí. ya. Bien, ya, creo que ya. Bien. Nos habíamos quedado aquí. Son hombres jóvenes que tienen dolor de huesos. Siempre es el dolor en la noche. Sí, sí. Si alguien se pregunta, porque seguramente alguien lo tuvo, ¿qué es lo primero que piensan en esto en un hombre joven? Que está creciendo, ¿no? Eso. Y siempre lo dejan. Siempre, siempre, siempre que tengan un hombre joven con dolor, aunque sea dolor bilateral, en sitios de crecimiento óseo, pidan una placa. Vean esto, me voy a acercar. Vean la lesión y veanla en la AP. Se ve como que se abomba un poquito. Que si me dicen ustedes, ¿es algo grave? La verdad no. Se mete el trauma y lo quita súper rápido. El problema radica cuando son mayores de 2 centímetros en regiones posteriores a las vértebras. Y los pacientes son pacientes medianamente jóvenes, no mejora el dolor con antiinflamatorios y lo refieren en vértebras. Aquí mide más de 2 centímetros que los osteomastoides, pero más de 2 centímetros. Morfológicamente es formación de hueso. En vez de, este hueso no tendría que estar tan conectado en estos sitios. Vean. Y esas trabéculas óseas de hueso reticular están rodeadas, están formándose por esta activación de los osteoblastos. El problema cuando un tumor erosiona la corteza y obviamente es un tumor súper grande. Este es digamos, este sería el hueso normal. Hasta aquí. El problema es cuando y destroza. Radiográfica, ya se imaginarán cómo verán esta bolota. ¿Sale? Los pacientes que tienen estos tumores aquí, osteosarcomas, tumores malignos, casi siempre son menores de 20 años. Casi siempre. Afecta más a niños. Son tumores dolorosos, dolorosísimos, que si no se cachan rápido, los pacientes pueden morir. Suele originarse en la región metafisiaria de huesos largos de las extremidades. 50% en la articulación de la rodilla, es decir, fémur o tibia, fémur distal o tibia proximal. Algunos en cadera, otros en hombro y otros en mandíbula. Hace poquito tuvimos un caso de una persona no joven, una mujer. De hecho, estaba muy raro el caso porque era una mujer, pues medio añosa. Y yo creo que rondaba, o sea, tenía un hijo, chequen si no está cabrón la vida. Tenía un hijo como que estaba haciendo la residencia. No me acuerdo en qué estaba haciendo la residencia. Y la paciente estaba en urgencias del hospital con un tumor que deformaba el hombro, así, como si tuviera una hombrera. Y el vato, se los juro, que dijo, bueno, los de oncocirugía en este caso le dijeron, güey, pues tenemos que desarticular a tu mamá. Y el vato, sí, está bien. Oye, güey, pero necesitamos tal cosa. Pues no puedo adquirir
lo necesario para la cirugía. No, güey, pues tú no la puedes tener aquí. Ah, no, pues yo no me la voy a llevar. A su propia madre, residente de medicina. La señora, pues ahí como pudimos, toda la banda le echamos la mano, o sea, la subdirección, se le consiguieron todo, se operó, y pues todo el mundo, no más, pobrecita señora, pobre, pinche residente culero, pinche hijo malo, bla, bla. Creo que está siendo más bien problema de mi Meet. Que está pasando algo con el Meet, porque justo cuando dice se va a restablecer la conexión, no sé. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahí ¿Me te escuchan? ¿Me escucho. escuchan? ¿Me escuchan? sí, sí te escuchamos. La señora no tenía, Sí, ahora bien, la señora no tenía actividad en ningún otro lado más que en el hombro. Bien, todo bien, a toda madre. Y a los 6 meses, la señora, o sea, regresó, pero pues ya regresó a postmortem, ahí a patología atrás. Y se me hizo raro, dije, pues oye, la cirugía había sido un éxito, todo bien, había estado los bordes libres. Y me llamó la atención, pues llega un cadáver de una mujer sin, sin hombro, amputada desde acá. Y me metí al expediente porque dije, bueno, pues ¿qué pasó? La señora tenía el pulmón como con algodones. El cráneo horrible, metástasis cerebrales, pulmonares, horrible, 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 horrible. Obviamente, pues ya ni siquiera nos iban a dejar hacer la autopsia. Pero en el lapso de 6 meses, la señora había hecho metástasis a todos lados. Era un osteosarcoma muy atípico en una paciente adulta, mujer, en un sitio muy, muy atípico. Tengan cuidado siempre porque, aunque lo más frecuente es buscarlos aquí, pueden encontrar en pacientes más viejos y generalmente se van a asociar con mutaciones en RB, P53 y NK4, MDM2 y sinasas dependientes de ciclinas. Todas estas que intervienen en el ciclo celular. El osteosarcoma hace algo que se llama triángulo de Codman. Destroza la cortical y la levanta. Entonces son tumores que rompen la cortical, levantan el periósteo en jóvenes. Morfológicamente pueden hacer lo que sea y se les va a dar el nombre así, dependiendo del lugar de origen, si están dentro de la médula, si están en la corteza o si son superficiales. Entonces, le vamos a llamar osteosarcoma intramedular, intracortical o superficial de bajo o alto grado, primarios o secundarios a radiación y por las características histológicas van a encontrar alguna vez osteosarcoma osteoblástico, condroblástico, es decir, que puede parecer cartílago, fibroblástico, telangiectásico, es decir, que puede hacer vasos, de células pequeñas, de células grandes, está cabroncísimo. Entonces son tumores bien grandes, granulares, destruyen la cortical, invaden la cavidad medular y algunas veces pueden hacer células gigantes, ¿sale? La señora más o menos estaba así, horrible. Y le decía, lo hay de todos tipos. La característica es que se metan en la cortical. Acabo de tener un casito que, para desgracia del público,
conocedor. El miércoles voy a tener que ir a la 14. Un chavo joven de 14, 15 añitos que nos mandaron una biopsita. Ustedes entiendan esto. Chequen esto, de veras. No se conviertan en un meme. El chavo tenía esto. Pero generalmente la gente que hace el piquete puede dar el piquete aquí, puede dar el piquete aquí, puede dar el piquete aquí, puede dar el piquete aquí. Entonces, pues yo decía, el material presentaba todo lo que quieran, menos células tumorales. Tres piquetes, tres piquetes. Entonces yo nunca dije que tenía un osteosarcoma. Nunca lo dije. Porque yo no lo veía. Al final, creo que se va a resolver de manera satisfactoria, porque pues, en el material que yo tengo, los tres piquetes, pues no se ve el osteosarcoma. Pero de todas maneras, pues el niño ha progresado horriblemente, ha sufrido una amputación, y en la amputación se la mandaron a otro patólogo, y el patólogo dijo osteosarcoma. Que sin duda, yo sabía, es más, todos sabíamos que eso era. O sea, cuando vimos el equipo, el caso, dijimos, pues esto no puede ser otra cosa que un osteosarcoma. Pues era un tumor gigantesquísimo, gigantesquísimo. Pero la muestra no era significativa. Entonces, pues los papás dijeron, vamos a chingarnos a alguien y se van a chingar al patólogo. Entonces, tengan cuidado con su actividad como médicos. Ustedes piensan que solamente porque somos guapos y atractivos y tenemos una voz sexy nos van a perdonar todo, pero no. Los familiares son una cosa de locos. El señor fue muy, muy grosero. Me llamó por teléfono y me dijo, amputaron a mi hijo. Y yo le dije, bueno, pues era lo conducente, señor. O sea, la verdad es que ese tumor no tenía ya salvación. Sí, cabrón, fue un osteosarcoma. Te va a cargar la chingada. Me colgó el teléfono y cuando me di cuenta que me colgó el teléfono le hice una pregunta que obviamente ya no me iba a contestar, pero cuando me colgó el teléfono le dije, ¿otra vez? O sea, que si otra vez me va a cargar la chingada. Pinches morros caguen, levántense más temprano para que entiendan las bromas. Bien. Sí entendimos, Diego. No, no me estés hablando así, Jimena, ¿dónde estás? Aquí estoy. Y no hagas tampoco voz así ronca, ¿eh? No te tengo miedo. Bien. Tumores formadores de cartílago. Ahora es la parte opuesta. Hueso, niños. Cuando los niños se están desarrollando, hacen osteosarcomas. Cuando nos dejamos de desarrollar, somos adultos. ¿Y qué hacemos? Tumores de cartílago. Nunca olviden eso. Es parte de la fisiología. El osteocondroma, la parte benigna de estos tumores, pues es un tumor que se forma, vean, bien padre, en el sitio del cartílago. Son tumores benignos, 85% son solitarios. Ahorita vamos a ver cuándo no. Afecta a hombres en la adolescencia, aparecen en huesos de origen endocondral, que tienen endocondrial. Son sésiles, pediculados, tienen tamaños muy grandes a veces, pero generalmente tienen esta cubierta formada por cartílago. Entonces vean, algunas veces pueden venir con todo y todo. La gran mayoría de las veces lo vamos a encontrar así. Miren, la formación del cartílago, el cartílago aquí. Algunas veces los podemos encontrar con todo. Son tumores de crecimiento lento que van produciendo dolor. Si alguien me pregunta, oye, Diego, ¿qué es un osteocondroma? Un espolón es un osteocondroma, un espolón puede ser un osteocondroma, sí, o un osteoma. Generalmente tienen este capuchón de cartílago. Ahí no pasa nada. Entonces, osteocondroma, hueso, cartílago. Cuando es condroma, son puramente tumores benignos de cartílago hialino que aparecen en hueso también de origen endocondrial, pero en huesos tubulares de manos y pies.
Cuando son sindromáticos, son por enfermedad de Ollier o Maffucci. Cuando son sindromáticos por enfermedad de Ollier y Maffucci. Lo preguntan en el examen nacional. A mí me preguntaron Maffucci. Paciente con hemangiomas y glioma cerebral. Glioma cerebral, condromas. Glioma cerebral, condromas. Síndrome de Maffucci. Lo preguntan en el examen nacional. Digan al Rafa que se los enseñe. Risa de Citlali. Ya nos da las calificaciones, veo, y ya ni Risa casi de nos va a dar. Tristeza de Citlali cuando don Armando regaña a Betty. Escena donde don Armando llega bien pedo y le declara su amor a Betty. Una pregunta. ¿Ustedes están con su novio? Están con su novio y están platicando y su novio les dice algo y se enojan y le hacen. Sí, sí, ¿verdad? Qué chingón. No olviden esto, porfa. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Porfa. Maffucci. 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 No lo olviden, porfa, porfa. Examen nacional. ¿Cómo fue mi pregunta? No me acuerdo. Era una mujer joven con lesiones óseas y que inició con los síntomas que inició con síntomas de ocupación intracraneal y porque, como les he dicho, el examen nacional no dicen, güey, a ver, ¿y qué le harías? ¿Y qué te pasa el diagnóstico? No. Entonces, eran múltiples lesiones óseas, no te decían cuáles lesiones, que deformaban extremidades, etcétera, etcétera, y en el examen histológico de la obtención de la biopsia, un glioma. Y luego decía, ¿cuál es la manera más acertada de llegar al diagnóstico? Y te ponían biopsia cerebral, biopsia de las lesiones óseas. No me acuerdo qué más cosas, y te ponían examen genético. Y pues tú tienes que contestar examen genético. Y luego te decían, ¿cuál es el paso a seguir? Y pues algunos ponían resección de las lesiones óseas. Y tú tienes que contestar algo así como el consejo genético familiar. Y está bien padre porque era como la parte de genética. Los pacientes, vamos a dar continuidad a esto, y quien no me diga la respuesta cuando haga la pregunta que voy a hacer en otro día, me voy a mega encabronar. Los pacientes tienen mutaciones en IDH1 e IDH2. Esto va a producir un oncometabolito que va a generar la transformación por asociación. Esto se va a asociar con el síndrome. Suelen ser menores de 3 centímetros, color gris, nódulos bien delimitados, condrocitos de características benignas. Pinche cartílago azul bien bonito, grandísimo. El problema no va a ser entonces tener los condromas. El problema va a ser que esté mutado el IDH1, el IDH2, que tenga un chingo de tumores. Y el problema es que vaya a ser un glioma. Yo tengo un vecinito que tiene esto y tiene mutado el IDH1 y el IDH2. Es uno de los niños más hermosos del mundo. Su mamá se lo dejó a una familia que yo quiero mucho, 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 mucho.
La familia ha luchado porque estos condromas han deformado el hueso del bebecillo. Bueno, pues ya no tan bebecillo. Y el hueso, su mano ha quedado un poquito más cortita. Y yo sé que tiene mutación en IDH1 y IDH2. Y yo sé que tenemos que hacer seguimiento para ver si algún día no hace un tumor en el cerebro. Eso es lo importante, no tanto. Bien, ahora, tumores formadores de cartílago malignos, como les dije, ya no crece hueso, entonces, de cartílago. Hombres de edad adulta, pelvis, hombro, costilla. Igual, tumores dolorosos. En la señora que les dije, en la mamá del residente, nosotros dijimos, pues va a ser un condrosarcoma. Pues no, fue nuestro sarcoma. Esta es la razón que tienen que tener. Igual, de acuerdo a cómo, a que tienen convencional, las claras, desdiferenciado, mesenquimatoso. Los centrales convencionales son el 90%, es decir, los que se localizan en el centro de la formación del cartílago. Los que son convencionales, los que son de puro cartílago, son el 90%. Morfológicamente son tumores voluminosos que están formados por nódulos de cartílago. En vez de hacer hueso, hacen cartílago. Y es como una matriz gelatinosa en la que ustedes se van a dar cuenta radiográficamente que aquí hay algo central, intramedular, porque va a infiltrar la cavidad medular, como si de adentro hacia afuera se metiera. Bien. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, alguna pregunta? Sí, yo, Dieguito. Échale. Oye, entonces Mafucci y Ollier van a presentar las mismas mutaciones somáticas, No, ¿verdad? no, más Mafucci. Ah, ok. Sí. Sí, Ok. nada más Mafucci. Nosotros en el Ollier tenemos otras alteraciones y que generalmente no va a dar transformación maligna hacia condrosarcomas, bien poquitos. Es como la parte, digamos, chida de tener un síndrome que genera alteraciones en tumores formadores de cartílago. Haces nada más tumores formadores de cartílago, tienes un poquito de riesgo de que algunos se conviertan en un condrosarcoma, pero no tener otro tipo de tumores. Entonces, ¿de qué depende que unos pacientes solo tengan encondromas y otros... Que tengan mutación en IDH1 y que sean síndrome de Mafucci, o que no tengan mutaciones en IDH1 y IDH2 y que sean solamente enfermedad de Ollier. Bien. Estos son tumores de origen desconocido. El más frecuente, miren, se los enseño así porque todavía los tengo que enseñar así. En algún momento los tumores de origen desconocido se los van a enseñar de otra forma. Los tumores de origen desconocido se forman a partir de fusiones de proteínas. Las más comunes, pues EWS, BCOR, etcétera. Al final, la medicina hacia allá va, hacia ver qué proteínas se fusionan con qué, cuáles proteínas se traslocan y cuáles proteínas generan ¿cómo se puede decir? Esta condicionante maligna. El sarcoma de Ewing es uno de estos sarcomas más importantes, los sarcomas de fusión. Es un tumor óseo maligno que se caracteriza por tener células redondas primitivas. Es como el blastoma del hueso, lo que siempre les he dicho de nefroblastoma, meduloblastoma, todo lo que acaba en blastoma, células neoplásicas, malignas, pequeñas, redondas y azules, primitivas. En este caso es el sarcoma de Ewing. Igual que el osteosarcoma, jovencillos, más frecuente en hombres de raza blanca. Cutlajo, la libró. Generalmente son translocaciones 11-22. Esto también lo pregunta todo mundo. Y está bien fácil. 11 por 2, 22. Bien. Nace específicamente en fémur y huesos pélvicos. Es un tumor lítico y destructivo con bordes infiltrantes que dice que hay un depósito de hueso en un patrón de capas de cebolla. Nunca he entendido. Este soy yo, tú.
tú lo ves así, dices, pues sí, se entiende, que es como, que a mí más bien, a mí me gusta mucho el Señor de los Anillos, a mí me parece más bien un báculo de los magos del Señor de los Anillos, como algo así que con poderes, pero como los traumatólogos generalmente son personas que no tienen visión más allá de la caja de mezcla y su cuchara para enjarrar, que es muy loable, andar haciendo todas estas molduras y esas cosas, pues dicen que esto es una cebolla. No le veo la formación de cebolla por ningún pinche lado, pero ustedes créanle que esto es una cebolla. Bien. Y vean, a diferencia del osteosarcoma como reventaba acá. Este se forma como de manera intramedular y hace esta formación. Nunca olviden esa formación. Nunca olviden esta formación. Porque histológicamente pues es igual que todos los tumores que les he dicho de células pequeñas, redondas e hipercromáticas. Y tienen estas rosetas. ¿Se acuerdan que alguna vez les dije pseudo rosetas? Ese tienen un vaso. Este no tiene un vaso. Y se llama rosetas de Homer Wright. Bien. Están facilísimos de diagnosticar, súper facilísimos de diagnosticar, lamentabilísimamente un tumor súper agresivo. Y por último vamos a hablar de las metástasis óseas, ya para acabar la clase. En adultos de más del 75% de los tumores que llegan a huesos se originaron en próstata, hombres obviamente, mama, riñón y pulmón. Los más frecuentes, próstata, mama, riñón y pulmón. En los niños van a ser todos aquellos tumores que son súper primitivos. Neuroblastoma, nefroblastoma, osteosarcoma, sarcoma de Ewing y rhabdomyoblastoma, los que hacen metástasis óseas. Las metástasis óseas afectan esqueleto axial, que es columna, pelvis, costilla, cráneo y esternón, o zona proximal del fémur. El pinche Jorge Muñiz, bacon, breast cancer, lettuce, lung cancer, tomato, thyroid cancer, y kosher pickle, kidney and prostate cancer. Y el vato está bien triste. Les voy a platicar una historia de este culero. Rápidamente, ya para irnos a la chingada. A la clase de mi Rafa. Era un paciente como de 80 años que lo habían diagnosticado unos 2 años o 3 años previo con mieloma múltiple. Y como ustedes recuerdan la clase de Manto, pues es una neoplasia de células plasmáticas que genera lesiones osteolíticas en columna vertebral, en cráneo, etcétera, etcétera. Y es un señor, y ahorita les platico lo chido de la historia también. Era un señor que llegó otra vez con lesiones líticas, pero de sacro, sí, de sacro, y no me acuerdo de qué más de la columna. Entonces, todo el mundo estaba bien contento porque el mieloma había estado a todísima madre el mieloma. Y de pronto, pum, hace otra vez estas pinches lesiones. Ah, pues ni pedo, señor, otra vez volvió el mieloma, otra vez volvió el mieloma. Nadie nunca dijo, vamos a hacerle una pinche biopsia para ver cómo va el mieloma, para ver si progresó, para ver si se hizo más feo. ¿Por qué regresó el mieloma si lo teníamos tan controlado? Nadie nunca lo hizo. Y de pronto, un día, alguien dice, por alguna extraña razón, hay que hacerle un antígeno prostático. Oiga, señor, ¿cuánto tiempo tiene que no hacemos el antígeno prostático? No, hombre, y ya lo tenía un poquitito elevado antes, al inicio de su enfermedad. Entonces, oiga, señor, su antígeno prostático está súper elevado. Vamos a hacer una biopsia de próstata. Gleason 4+4. Tenía cáncer de próstata y las lesiones en la columna vertebral eran metástasis del carcinoma de próstata. Chingas a tu madre. Y todo el mundo, no, pues mieloma, papi. Lo dejaron 8 meses progresar a su madre como le diera gana, porque nadie dijo, vamos a hacerle una biopsia en la próstata. Este señor, cuando yo estaba
rotando en hematología, la doctora Laura Villalobos me dijo, ay, es que el paciente que sigue me cae a toda madre. Me dice, es papá de una famosa modelo, muy, muy famosa modelo. Y el esposo tiene problemas con la ley en Estados Unidos. Yo dije, a la madre, pues vamos a ver al suegro de un pinche narcotraficante. No, era el papá de J.D. Michelle. J.D. Michelle es la esposa de Rafa Márquez. El papá de J.D. Michelle se atendía cuando era un gran hospital, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Quizá teniendo todo el dineral del mundo, pero lo que todo el dineral del mundo no alcanzaba a comprar era al mejor médico del mundo, que era el doctor César Martínez Ayón, que era el jefe del servicio de hematopatología, que para ese entonces ya estaba ahí queriendo renunciar y estaba previo a desarrollar cáncer de recto. Entonces, ya sus facultades y algunas cositas ya no estaban tan desarrolladas como cuando él era un médico joven. Entonces, moraleja, ante toda progresión, hagan biopsias. Ante cualquier cosa nueva en un paciente, investiguen, 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 investiguen. Háganse muchísimas preguntas porque no saben qué es lo que puede pasar en verdad. No saben qué es lo que puede. Háganse preguntas incluso a veces tontas. Háganse preguntas incluso a veces que parezcan irracionales. Háganse preguntas que algunas veces alguien va a decir, ay, no mames, ¿cómo es pendejo? ¿Cómo va a pasar eso? Alguien lo va a decir. Pero ante alguna de esas preguntas van a salvar a alguien. Estoy seguro que van a salvar a muchas personas con esas preguntas. Váyanse a ver al Rafa. ¿Ya se conectó el Rafa? Ya ahí está conectado. ¿Lo quieres saludar? Desgraciadamente. No, gracias. Nos vemos el lunes. Cuídense. Chividiamo. Gracias, Diego. También tú cuídate. Bonito fin. Cuídate mucho, Diego. Bonito fin. Esa Perla, habla más antes de aventar tus primeras palabras porque, Diego, tú también cuídate. Es como sonó como, cuídate porque ahora sí te cargo a la chingada, cabrón. No, ¿qué pasó, mi Perla? Aparte, sí. Cuídate, Perla. Ya nos vemos. Saludos, nos vemos el lunes. Bye bye. Diego, ¿al final su pago del termo o...? Es que te tenías que comunicar con la chava que estaba organizando. ¿No te dio Margarita eso? No, me dijo que no, que ya no lo tenía, que no tenía ese número. Ah, bueno, déjamelo, les digo y les pregunto. Vale. Va, Muchas gracias. órale. Hasta luego. Bye.